tal? Bienvenidos a Heliotropo un día más. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Abuino. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Y de Isabel Baeza, que les habla. ¿Y hoy a qué vamos a dedicar el programa? Pues hoy un programa quizá un poco especial, porque lo vamos a dedicar a la guitarra eléctrica como instrumento, al rock and roll en distintas vertientes como música y a 5 solos de guitarra. Estos 5 solos de guitarra están en distintas listas, en la lista de Guitar World, algunas están en Total Guitar o en otros, pero sobre todo son gusto personal, y en este caso gusto personal de Carlos, porque a Carlos le gusta mucho la guitarra, también le gusta el rock and roll y sobre todo le gustan estos 5 solos de guitarra de estos 5 artistas, de estos 5 grupos en algún caso, que son importantísimos para la música y para el rock and roll y para lo que ha sido pues el último cuarto del siglo XX y el comienzo de este siglo XXI, porque han quedado ya como clásicos verdaderamente. Sí, hemos elegido 5, que, bueno, pues un criterio personal, aunque algunos de ellos son muy reconocidos. Ninguno está por cuestiones aleatorias, o sea, son 5 grandes solos. Y es verdad que dentro del rock hay solos que se han convertido en auténticos clásicos. Son de grandes guitarristas y, desgraciadamente, como pasan estas cosas, pues hay otros grandes guitarristas, otros grandes solos que tienen que quedar fuera. Sí, esto es como cuando todo el mundo tiene los jugadores que deben jugar en un importante partido de fútbol. Bueno, cada uno piensa que son unos u otros. En este caso ya hemos dicho, que nos perdonen también todos los oyentes, pero que es basado en un gusto personal, que en muchos casos es un gusto de muchísima gente también. Me gustaría empezar por el instrumento, por la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tiene unas particularidades que quizá pudiéramos decir 2 o 3 cositas. Pues sí, la guitarra eléctrica nace a principios del siglo XX. Los músicos de jazz, sobre todo, y las pequeñas orquestas tenían problemas para que sonara su instrumento frente a instrumentos pues, como la percusión, el contrabajo, y no hablemos ya de los vientos, trompetas, saxofón, etc. Entonces se inventa el amplificador y llega un momento en que, claro, pues se conexiona los instrumentos acústicos con el amplificador. Y para hacer esa unión, pues se empiezan a utilizar micrófonos hasta que ya se desarrollan los primeros pick-up, que en español llamamos pastillas, de la guitarra, que son eso, son una serie de micrófonos que se ponen en la guitarra y que recogen las vibraciones de las cuerdas, las convierten en impulsos eléctricos y ya pues se pueden llevar las señales a los amplificadores y de ahí amplificar el sonido, como bien dice la palabra amplificador. Sabemos lo que es una guitarra eléctrica, hemos querido dar simplemente alguna característica importante y por supuesto sabemos lo que es el rock and roll. Además el rock and roll tiene tantísimas vertientes, tantísimos artistas. El rock and roll también ha evolucionado a lo largo del tiempo y del rock and roll clásico al progresivo, al rock sinfónico. También esto es una materia que sería para más de un programa. Claro, los solos son distintos según también los estilos de música que han ido evolucionando y también según las guitarras, porque también las guitarras han ido evolucionando. Al principio, sobre todo, tenía más importancia la madera, ¿no? La primera guitarra eléctrica propiamente dicha la hace la marca Rickenbacker, estadounidense, y luego las Fender, por ejemplo, son muy famosas, o las guitarras Gibson. Todas estas guitarras siguen conservando ese interés de los fabricantes en utilizar maderas de calidad, maderas que dan buen sonido, aunque actualmente ya hay guitarras muy raras de fibras de carbono, de materiales muy distintos, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer solo, escuchen bien, que luego diremos de quién es, claro. Pues sí, es Jimi Hendrix. Desde luego es considerado quizá el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música y uno de los músicos más importantes del siglo XX
teniendo en cuenta que su vida fue muy corta, 27 años, y que en ese tiempo hizo muchísimo. Esta canción es Little Wing, es una canción escrita por él mismo, por Jimi Hendrix, y grabada en el álbum de 1967. Ha estado en la lista de la revista Rolling Stone y desde luego han hecho muchísimos artistas por distintas versiones, desde Sting a Metallica, The Corrs, en fin, muchísimos. Indudablemente Jimi Hendrix es uno de los más grandes guitarristas de la música rock y posiblemente el mejor. Además, el más votado, el más influyente posiblemente. Era un gran compositor de canciones, es una cosa que tampoco se suele mencionar mucho, se le considera mucho como guitarrista, pero no como compositor, y es un excelente compositor de canciones como esta que hemos escuchado, el solo, y el solo realmente es muy bonito y muy intenso. Además es curioso porque él aquí hace un peculiar estilo de guitarra que es acorde-melodía y que lo que suena es como si se ejecutase en dos partes y consigue además así porque toca como a la vez múltiples notas que son complementarias. Hace un resultado como si fuera el efecto Doppler y es una cosa que hizo Jimi Hendrix y de Jimi Hendrix a otro grupo británico, en este caso importantísimo, Led Zeppelin, un grupo de rock que también está considerado como uno de los más importantes del género y sobre todo en la década de los años 70. Su guitarrista, Jimmy Page, fue el que lo fundó y además es creador de muchas de sus canciones. Bueno, Jimmy Page, otro grandísimo guitarrista y compositor, un magnífico productor, que tampoco es muy reconocida esa labor, produjo muchos de los discos de Led Zeppelin y tiene además el honor de ser el solo más votado de esta canción. Esta canción es Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, y es una canción muy, muy famosa. Nunca quiso el grupo que se hiciera un sencillo de esta canción, estando en el número 1 como estuvo. Quizá por eso también se convirtió en uno de los puntos más importantes de la historia del rock. Sonó en todas las emisoras de radio de los Estados Unidos. Y ya digo, nunca se ha publicado este sencillo. Vamos a escuchar este solo. Esta está en el número 1 de las más famosas revistas, desde Guitar World a la Rolling Stone, y es el solo de guitarra en la menor, ya hemos dicho que creado por Jimmy Page, y que esto es unánime. Sí, es un solo basado en la escala típica del blues y del rock, de 5 notas pentatónica, y es un solo que realmente la gran virtud que tiene es que no desentona nada con una grandísima canción. Stairway to Heaven es una canción maravillosa, desde que empieza hasta que acaba, y mira que es larga, y es difícil mantener esos diferentes niveles que tiene de intensidad, de sonidos acústicos, sonidos más eléctricos. Bueno, pues culmina prácticamente la canción, porque esto está hacia el final de la canción, con un gran solo, un solo que no es un alarde de técnica ni una maravillosa melodía, pero es como que es la guinda que le falta a una canción maravillosa. O sea, es un solo que no molesta para nada y que ayuda a hacer esa canción que es una de las más fascinantes de la historia del rock. Led Zeppelin, ante Jimi Hendrix, y ahora King Crimson. King Crimson es una banda de rock fundada también en Londres en el año 1969 y en este caso es considerada como uno de los grupos pioneros del rock progresivo de los años 70 y quizá uno de los pilares más importantes de este género. Sí, Robert Fripp, que es el líder y el guitarrista y compositor, realmente es un visionario
de la música y ya mezclaba unos géneros hasta entonces muy extraños, como eran la música vanguardista contemporánea, la música folk, el rock, el blues, y de ahí salió King Crimson, un grupo realmente fascinante con unos discos maravillosos. Y él es un excelente guitarrista y muy considerado por otros guitarristas. Sin embargo, no es, digamos, el prototipo de guitarrista rockero. Hasta tal punto no es el prototipo que realmente ha hecho cosas con la guitarra que muchos no se han atrevido a hacer y que posteriormente otros le han imitado, ¿no? Porque es realmente un hombre que está siempre en la vanguardia. ¿Qué canción vamos a escuchar de este grupo? Bueno, este es un disco que se creó a medio camino entre las Islas Baleares, así como suena, e Inglaterra, y en concreto en Ibiza, que el grupo pasó una temporada. Y es un extraño blues, porque en este grupo todo es peculiar, y es un extrañísimo solo. Yo diría que es el antisolo. Es tan extraño que parece que no sabe tocar, hace unas cosas muy raras con la guitarra. El oyente, yo creo que se lleva una gran sorpresa. Habría que escuchar la canción entera para ver en qué momento está el solo, a qué suena, y cuando uno lo oye dice, ¿pero esto qué es? La verdad es que sí, es raro, muy raro. Y de King Crimson a David Bowie, que además está siendo noticia por la grabación de su nuevo trabajo después de mucho tiempo apartado. Bueno, David Bowie es un músico, compositor también británico, de rock, y ha ejercido además, yo creo que de todo, de actor, de productor, discográfico, de arreglista. Es una figura muy importante porque además está considerado como un innovador, sobre todo en los trabajos que tiene en la década de los 70. Tiene una voz bastante peculiar y su obra es bastante profunda, intelectualmente hablando. Sí, en realidad Bowie, aunque se ha empeñado siempre en hacer rock, su voz para nada es una voz típica del rock, es una voz más bien melódica y tiene más puntos en común con los cantantes melódicos que con otra cosa, ¿no? En la época dorada de David Bowie, los años 70, él se hacía acompañar de un gran guitarrista, Mick Ronson, ya desaparecido. La peculiaridad es que con muy poquísimas notas este guitarrista era capaz de decir mucho, ¿no? Es que haciendo menos acaba siendo más. Pues vamos a escuchar este solo. Moonlight's Daydream es esta canción de David Bowie y de David Bowie a Pink Floyd, pues otro grupo de rock británico con una gran fama, sobre todo por la música psicodélica que además ha ido evolucionando hacia el rock progresivo, hacia el rock sinfónico también. Tiene además sus canciones un contenido filosófico. Hemos hecho algún programa en el que nos hemos adentrado ya a lo que es en la música de Pink Floyd y también experimenta mucho con el sonido. Sí, en este caso el guitarrista es David Gilmour, uno de los líderes del grupo. Este guitarrista es, digamos, un guitarrista muy tranquilo, es decir, para ser un guitarrista rockero, no es de los que se está exhibiendo con largas notas, no, es un guitarrista muy elegante, muy comedido. Esta canción es del disco El Muro. Se estaban llevando fatal, la verdad, la grabación de ese disco fue un tormento para todos y, sin embargo, firmó uno de los mejores momentos de la guitarra, no solo del grupo, sino del rock, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? Comfortably Numb. Pues vamos a acabar y los vamos a dejar oyendo y deleitándose con este solo de guitarra. Hasta pronto, Carlos. Adiós.
heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.